y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos. Televisión Arquidiocesana. Viviendo la sinodalidad. A continuación, con corazón de discípulo. Hola, muy buenas a todos los que en este momento en casita nos están viendo con corazón de discípulo. Y hoy sí tenemos una súper invitada que seguramente se va a identificar con muchas personas que están allá detrás de la pantalla. Se trata nada menos de Verónica Analí Enríquez Marroquín. Esta muchacha es una laica al servicio de nuestro Señor, ¿verdad? Ella ha aprendido a dedicarse a las cosas del Señor con un carisma vicentino, jesuita y salesiano, así lo expresa ella. Pues nada, Verónica, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Victoria, muy bien, gracias, muy bien. Gracias por tenerme acá. Para mí es un honor estar acá con usted compartiendo este espacio y pues compartir un poco de lo que yo soy con todas aquellas personas que les va a llegar este mensaje. Pues nada, ¿quién es Verónica? ¿Qué ha estudiado Verónica? ¿Qué hace? ¿Y cómo fue que Dios se le metió a la vida a Verónica? Bueno, antes de empezar a grabar, le compartía un poco de quién soy yo. Pues solamente soy una mujer que está al servicio de Dios, que ha tenido la oportunidad de formarse en este país, en el área de la psicología clínica, y es lo que me ha apasionado, el servicio a los demás, desde esa rama, ¿verdad? El apoyar, pero no solo eso he hecho en mi vida. Desde pequeña me ha inquietado el ir a misa, el conocer un poco más de Jesús. Incluso le compartía que conocí a Jesús en una iglesia protestante por la inquietud de querer ganarme un premio para una Navidad y que Jesús nació en un pesebre y yo, según yo, había nacido en una cuna. Ay. Y entonces a partir de ahí me molesté porque no gané. ¿No ganaste el concurso? No gané el concurso por no saber que Jesús había nacido en un pesebre. Y entonces al darme cuenta de esto, mis padres se dedican a formarme en la parte religiosa, pero que el colegio se encargue, no mis papás. Entonces el colegio me meten en un colegio católico, que iba en la línea de Santa Teresa de Jesús. Me empieza a inquietar el interés de la misa, porque había que escribir qué decía del Evangelio, y la primera Eucaristía que yo tengo en mente en esa homilía es de Jesús sanando al paralítico. Y entonces me llama la atención, no solo ya nació en un pesebre, y es un Jesús que sana a la gente que le llega. Entonces, con esa inquietud de niña, empieza como el interés por hacer mi primera comunión, hacer mi confirmación, y lo voy haciendo. Por ejemplo, a mí no me bautizaron a los 40 días, no me bautizaron al año, no, me bautizaron hasta los 9 años, porque iba a hacer mi primera comunión. Si no, es posible que no te hubieran bautizado. No me hubieran bautizado, ¿verdad? Entonces, poco a poco, me fui acercando a ese Jesús desde lo que yo podía, desde lo que mis papás también fueron aprendiendo, y me fui formando. Después de este colegio me formo en un colegio vicentino y conozco la vida de San Vicente de Paúl y me enamoro de esa historia con Santa Luisa de Marilla, que a pesar de ser tan diferentes y tener tantas disputas, lograron tanto. Termino mi formación en ese colegio y salgo como catequista,
Pero yo con la disposición de siempre servir donde me decían, porque las soras decían, miren, vamos a ir con los ancianos, yo me apuntaba a ir con los ancianos. Vamos a ir a dar clases a tal lugar, yo me apuntaba a ir a dar clases a esos barrios donde mucha gente no quiere llegar. Sí. ¿Cuál fue el barrio, ese primero donde fuiste por primera vez allá y que ha marcado tu corazón y que no lo has olvidado y que fue el lugar donde entregaste por primera vez a Jesús? Fue en este barrio de zona 17 que se llama Salud Pública, porque el sacerdote, como yo me estaba formando como catequista y maestra, el sacerdote de esa parroquia me dice, necesito que vayas a Salud Pública, porque necesito que averigües cómo está la situación allá y que me mandes la información de cómo estás. O sea, no solo iba yo como catequista, sino como espía de lo que sucedía en Salud Pública. Y es una comunidad en zona 17, de niños muy necesitados de Dios, como en cualquier otro barrio, como en cualquier otro espacio, pero me llenaron mucho, porque a partir de la conversión de muchos niños, muchos papás llegaban a la iglesia. Qué bonito, Verónica, qué bonito. Bueno, sigue entonces Verónica caminando. Bueno, me terminó esa etapa de catequista, luego en el colegio nos tenían como esa invitación de hacer misión y me voy a la aldea del Aguacate, en Misco, y resulta que en esta aldea a tocar puertas y hablar de Jesús. Y hablar de aquel Jesús donde la gente te tira la puerta, no quieren saber de ti, y esto y lo otro, y en una casa donde el esposo tenía una disputa con su esposa porque qué tanto iba a la iglesia, es donde me reciben. Y llegar jovencita, 17 años, ¿quién le iba a decir yo a esa gente? Quedaba mucho tiempo y pues nada, solamente decir que el amor de Dios era eso, ¿no? El entregarnos y la señora es que ¿cómo no voy a ir a misa si es una vez al mes que llega el sacerdote, esto y lo otro? Y hacer un cierre espectacular con ellos de piñata, fiesta, y me recuerdo que la encargada de la actividad, Miss Alicia, muy referente en el magisterio, usted se va a encargar de dirigir todo. Dirigir la piñata, dirigir que los papás participen, y yo, y entonces, no sé, salió una Verónica que llevaba rato que no conocía, y a dirigir, a animar, que la piñata, que esto, que lo otro, y la gente la pasó muy bien. Entonces ahí termino mi proceso como maestra y entro a la universidad con una beca en la Universidad Rafael Landívar y me formo como psicóloga clínica con esa pasión del servicio. Yo quería seguir en un servicio, pero con el tiempo, con el trabajo, esto y lo otro, ya no, como que no había un espacio propicio. Y en el 2017 me animo a apuntarme a 2 voluntariados. En mi trabajo había la oportunidad de ir entre semana miércoles a la UNOP con niños con cáncer. Y llego a la casa de ustedes. A San José de la Montaña. Exactamente, y llego a servir con los ancianos. Y justamente ese año, Dios siempre tan maravilloso, en marzo de ese año, yo empecé en enero, y en marzo de ese año a mi abuelo le diagnostican cáncer de pulmón, y entonces yo conozco la realidad del cáncer pediátrico, la realidad de ser anciano, llegar a la vejez, y lo llego a ver en mi casa con mi abuelo todo el tiempo. Mi abuelo pasa 1 año y 7 meses en ese proceso, más o menos. Muere en julio del 2018 y en el 2019, yo sigo sirviendo 2017, 2018 con ustedes, y en el 2019 me dicen, hay que ir a San José de la Montaña, no a San José de la Montaña, no, sino a Fray Rodrigo de la Cruz. ¿Cómo llegábamos a San José de la Montaña? De parte de la universidad querían que se extendiera ese servicio al adulto mayor, y era un servicio de 1 vez al mes en Antigua Guatemala, en la tarde. Vaya. Y que nos encontramos junto con mi compañera Fabiola Pacheco, que si me está viendo, saludos Fabi. Qué bien. Que ella fue la que me decía, no hombre, démosle, animémonos. Y que nos íbamos después de la práctica, yo después de la práctica de psicología, que terminaba a la 1 de la tarde, ya se imaginan, la Roosevelt, 1 de la tarde, irte a la Antigua,
e ir a servir, porque no te ibas de parranda, no te ibas a encontrar con amigos, sino que te ibas a servir. A servir. Y que nos encontramos con una realidad donde solo ella y yo y uno que otro nos acompañaban a ese servicio. Entonces me cuestionaba mucho de por qué para irte a la Antigua a beber, a hacer esto, a bailar esto y lo otro, sí tenés la disposición y sí puedes pasar 5 horas en el tráfico, pero para ir a servir a una población que necesita, no. Nadie se va. Nadie se apunta. Y entonces me interpelaba mucho, ¿no? Pasa eso, en el 2020 viene pandemia y me gradúo, cierro ese capítulo. Bueno, en la universidad conocí a San Ignacio de Loyola, me enamoro de su magis, esa característica de, como le decían, no elegir el bien y el mal, porque eso es fácil, se supone, cuando llevas un camino. Ahora elegir entre lo bueno y lo mejor. Lo bueno y lo mejor. O sea, me paro en lo bueno, pero aún en lo bueno todavía sigo aspirando a lo mejor. Explícanos. Cuando estás en la vida, en general, tienes la posibilidad de elegir lo que te hace mejor en todo lo que te rodea. Hacerlo mejor cada vez que te toque hacerlo más simple. Sí. No necesariamente hacer cosas extraordinarias, mágicas y que toda la gente te recuerde, sino lo sencillo, lo que me toca hacer cada día, hacerlo lo mejor posible. Y cuando tienes esa disposición de hacerlo lo mejor posible, ya sea limpiar mesa, atender una clínica, atender un paciente, acompañar a alguien, hacer que alguien se sienta bien, cruzarlo, sonreír, hacerlo bien. No hacerlo, ay, porque me toca hacerlo, porque soy cristiano, porque soy católico. No, hacerlo porque de verdad tienes la convicción que esa persona puede ser mejor y tú estás haciendo lo mejor que puedes en ese momento. Y no es estar siempre felices y aplaudiendo, ¿no? Sino que con ese corazón dispuesto. Hacerlo bien. Me quedo en este momentico con esa palabra casi que estacionada. Me contaba Verónica, a la entrada me hablaba Verónica y me decía, mi libertad me enseñó que yo tenía alas para volar. Me enseñó. Y ahora me dices que de lo bueno yo voy a elegir lo mejor todavía. Es decir, todavía hay que ir haciendo pasitos. ¿Qué necesidad en este tiempo, Verito, para hacer siempre lo mejor? Decidir hacer lo mejor, ¿verdad? Y para inspirar a otros, para inspirarte a ti, no para quedar como el referente, la estrella espectacular, sino para poder inspirarte que tienes un para qué en esta vida. Aunque hay días grises, hay días donde uno se sienta, llora y dice ¿por qué? ¿Para qué? Pero esa inspiración de querer hacer lo mejor, lo más que podamos, te ayuda a tener un horizonte y un para qué. Diría Víctor Frankl, es un sentido de vida. Excelente, me encanta. Cuando a mí me hablaron de Verónica, porque claro, el espacio de Con Corazón de Discípulo es un espacio súper abierto, donde entran todas esas opciones de vida en todas las características de la vida humana, donde se toma una decisión y una opción por Dios en la carrera, en el matrimonio, en todas las... Y cuando me hablaron de Verónica me dijeron, mira, ella es súper comprometida, le saca a Dios tiempo del mismo tiempo, es decir, ella a Dios todavía le está haciendo cruces para todavía sacar más tiempo para Él. Yo, la verdad, no sé ni cómo haces para sacar los tiempos. No siempre ha sido así. Cuenta. No siempre ha sido así. Durante toda mi época escolar, yo trataba de asistir a misa, yo trataba de acercarme a Dios, porque es lo que más fácil nos dicen, ¿no? Lo primero es ir a misa, lo primero es que vaya a la misa dominical, esto y lo otro, pero yo no le hacía el tiempo a Dios. Yo todavía me tomaba el atrevimiento de decirle, sabes que tengo muchas tareas, no puedo. Sabes que mis papás no me dejan, no puedo. Mis papás no están de acuerdo, entonces no puedo. Y entonces hay una época del 2020 donde me empiezo a dar cuenta que mi vida estaba perdiendo sentido. Pandemia, crisis, esto y lo otro,
me tocó cambiar muchas cosas y en el 2021 tomó la decisión de salir de casa de mis papás e ir a hacer una vida sola en un país donde eso no es común. Primero, porque no salí de la casa casada, ni como mis papás muy posiblemente lo esperaban. Y me animo y doy ese salto con el fin de encontrar un sentido. Y en ese camino me encuentro con un grupo de jóvenes de una casa salesiana. Y en ese grupo de jóvenes empiezo a ver que habían comentarios como, cuando sea millonaria yo quiero rescatar al mundo. Oh. Y para mí no me hacía sentido eso. Luego de estar en una casa vicentina, luego de estar en una casa ignaciana, para mí no tenía sentido de que cuando yo sea, voy a empezar a hacer. Es con lo que soy, empiezo a hacer. Y entonces Verónica Enríquez no puede quedarse callada y empieza a opinar aquello que incomoda y empieza a decir, empecemos a ser diferentes desde lo que somos, seamos diferentes desde lo que nos toca cambiar, seamos diferentes desde mujeres, apoyémonos entre mujeres, respetémonos entre mujeres, dejémonos de llamarnos de una u otra manera porque me quitó o no me quitó el novio, porque me vio así, me vio asá. Y entonces empieza un corazón así ya fuerte por la vida, porque ya me había tocado bastante palo en la vida y hacer dura y decir las cosas así crueles, ¿no? Entonces Jesús empieza a tomar, le dije, bueno, te voy a dar los sábados, o sea, todavía sí, te doy los sábados, Jesús, por el grupo, te voy a dar los domingos porque voy a empezar a ir a misa. Y entonces Jesús empieza a ser mi prioridad, poco a poco. Empiezo a ver cómo los jóvenes empiezan a cambiar. Me sorprende cómo Dios empieza poco a poco a doblegar mi corazón. Y me empieza a decir, sí, la psicología está bien, el que eres maestra está bien, el que eres catequista está bien, porque tienes una historia formativa que te haya llevado a esto. ¿Pero qué más? Que sigue. ¿Qué sigue? Y entonces vuelve la pregunta al inicio. Entre lo bueno y lo mejor, ¿cómo estoy haciendo lo mejor? Y así es como llego a una casa salesiana a conocer jóvenes, a atender jóvenes. Yo pues había estado en psicología, atiendo jóvenes, atiendo niños, pero con un corazón más dispuesto, con un corazón que se está transformando, porque todavía se está transformando. Y algo que me ha caracterizado es ponerle todo el punch a la vida. No importa lo que me toque hacer, ponerle todo el punch. En dar clases, en estar sirviendo, en estar en esto, estar en lo otro. Y entonces empiezo a darme cuenta de una realidad donde no toda la gente está dispuesta a dar ese punch. Sí. Y entonces empieza el trabajo de, no te creas juez, porque tú pones el punch. Porque ese es el don que yo te he dado, pero no todos están llamados a dar ese punch que tú tienes. Es lo que yo te di y cómo lo estás sirviendo, cómo lo estás utilizando. Al ver mi historia, siempre estuve muy ocupada en muchas cosas. Siempre estoy metida en una u otra cosa y ahora el referente es, Señor, te estoy sumando tiempo a ti, o te estoy restando tiempo. Y mi tiempo no es solo dedicarme a hincar a orar, sino una oración que nace desde la acción. Una oración que nace desde lo que soy, desde lo que hago, desde lo que Dios me está llamando todos los días. Y Dios me está llamando a atender niños de un barrio popular, atenderlos y atenderlos de la mejor manera. Si me llama a atender ancianos, atenderlos de la mejor manera. No estoy diciendo que te dediques las 24 horas al día a ese servicio, si no empiezas a servirte a ti, si no empiezas a cuidarte también. Porque algo que también me ha formado es la historia de todos nuestros santos. Se entregaron todos, pero a veces se descuidaron mucho ellos. Y entonces hubieran podido dar un poquito más si se hubieran cuidado un poquito más ellos.
Y Dios no nos dice, yo quiero a un mártir que se esté desangrando y aún así sirva, sino quiero que seas tú. A pesar de tus dificultades, a pesar de ser un mártir sin sangre, como actualmente se llama, serví y van a haber críticas, la gente te va a juzgar, te va a pisotear, te va a hacer esto, te va a hacer lo otro, pero serví cuidándote, cuidando lo que eres, cuidando lo que das a los demás, no porque tengas que reservarte, sino cuídate, porque si no te empiezas a pulir, no empiezas a pulir ese diamante, no vas a poder dar ese diamante, y ese diamante somos cada uno de nosotros. ¿Qué te parece eso tan lindo? Es un llamado a todos los que nos están viendo y nos están oyendo, papá, mamá, chicas, chicos, cuidarnos, porque es que Dios nos necesita en toda nuestra plenitud y nos necesita dando el máximo, pero robándote un poquito tus palabras de la mejor manera, entregando lo que más podamos nosotros, sabiendo que podemos incluso estar más, pero si yo me necesito en este momento un descanso, si yo necesito en este momento quedarme un poquito atrasadito mientras recobro fuerzas para poder continuar, hay que hacerlo, teniendo esas alas de libertad. Cuando tú ahorita me hablabas de esa libertad, ¿tú me puedes poner en contexto de esa palabra que usaste? La libertad. Sí. Es esa capacidad de poder elegir con responsabilidad, y esa elección implica no cambiar mi naturaleza, sino respetarla para poder volar con lo mejor. Excelente. Y las personas que nos están oyendo, Verónica, piensan que utilizar la libertad es hacer de todo lo que desgasta la vida, daña la vida, desmejora la vida, y no hacer nada por los demás, dejar a Jesús, los que son cristianos o lo que sea, dejar a Jesús de un ladito, pues porque al fin y al cabo, y no, hoy Verónica nos está haciendo esa invitación a dar lo mejor de nosotros mismos, potenciar nuestra salud psíquica, mental, humana, física, y dedicarnos a lo mejor, pero no dejar resquicios, siempre servir. Y mira una cosa que te puedo rescatar también, Verónica, cómo has apostado la vida por Jesús, que te apasionó desde dentro, pero para los demás. Cuando tú dices, es que yo no puedo esperar a que después tenga un dinerito para ayudar, es con lo que tengo sirvo, con lo que tengo, el saber, siendo catequista, llevando a alguien de un lugar a otro, por ejemplo, una cosa tan sencilla de llevar a alguien, me puedes prestar, me puedes ayudar, es decir, cosas tan sencillas. Entonces yo podría decir que la vida tuya va, si lo puedo meter en la espiritualidad, es desde la sencillez en libertad, podría ser, o ¿cómo la clasificarías tú? Sí, desde la sencillez a la libertad, y desde lo simple a ser lo mejor que podemos ser. Lo mejor que podemos ser. Una cosa también muy linda que ha sido o que ha mencionado acá Verónica, es la oportunidad cuando estuvo en nuestra residencia de adultos mayores sirviendo allí, pasando esos momentos con los adultos mayores. Y digo yo, es quizá un espacio corto de tiempo el que se sirve, pero ¿cuánto se aprende? ¿Cuándo se aprende? ¿Cuántos silencios hay que tener para poder escuchar en el murmullo del otro su necesidad, su deseo de Dios, su deseo también de salir adelante, de hablar, de comunicar? Hoy en día yo pienso, Verónica, que una de las cosas que nos está afectando tanto es que tenemos tantas ganas de comunicar, tantas deseos, y no hay quien nos escuche. ¿No te has encontrado con eso? Sí, ni siquiera nos escuchamos a nosotros. Y la queja es una oportunidad para poder transformar esos pensamientos en agradecimientos. En agradecimientos. Y cuando estemos dispuestos a eso, vamos a hacer la diferencia. ¿Qué le dirías a los chicos que se están formando en las universidades? Ahora nos quedan como 2, 3 minutos. ¿Qué le dirías a esos chicos que se están formando en las universidades y que tienen la academia, pero que les hace falta unir a la academia lo otro,
que es el servicio, ese amar desde dentro, ese llenarse de Jesús para poder entregarlo. ¿Qué les dirías en estos minutitos? Jóvenes, estamos invitados a ser humanos. Y ser humanos es ser cercanos a todos aquellos que lo necesiten. No necesitamos irnos a África, no necesitamos irnos a otro lado para poder transformar la realidad de alguien. Con tu compañero de clase, con las amistades bien elegidas, con saber decir no, con saber valorarte y empezar a cultivar lo mejor de ti, haces la diferencia. Y así, cuando te acostumbras a hacer el mayor bien, sabes dar el mayor bien a los demás. Perfecto. Y has hablado unos momentos muy lindos, dice, voy a la misa. Qué lindo se siente ir a la Eucaristía, porque es el momento de compartir el pan. Cuando compartimos la vida con el otro y encima llevamos a ese Jesús que haya estado con nosotros, la vida cambia, la vida cambia. Pues nada, es un momento muy lindo de saludar a todas las personas que han compartido contigo los voluntariados, Ay, sí. a los amigos de de los salesianos, los vicentinos y los jesuitas, Por supuesto. que también animaron tu vida y que la siguen animando vocacionalmente, porque esto que eres profesional es porque también tiene una animación carismática increíble de todas estas personas, de todos estos lugares donde has recibido. Has recibido mucho, Verónica. ¿Qué vas a hacer? Tengo que darlo porque eso es lo que estoy llamada, a dar todo lo mejor de mí, y eso no implica que no tenga caídas. Es más, a pesar de esas caídas, aquí estoy. Precisamente de eso se trata. Como tenemos tantas caídas y tantas cosas, uno diría, ay no, pero usted como no tiene problemas, es que como usted es santica, que va, muchas dificultades, muchas situaciones, pero muchas ganas de salir adelante y muchas ganas de comunicar a ese Cristo que nos hace libres, que nos desea bien, mejores, que quiere que seamos luz en este mundo de oscuridades, ¿verdad? Y que bueno, pues poder participar en donde Dios quiera que participemos, ¿verdad? Así es. Entonces ya nos despedimos de nuestro programa con corazón de discípulo, Verónica, sabiendo que has estado con nosotros. Qué rico a esos académicos allá donde estén, inculcar a sus jóvenes este deseo de Dios, este deseo de hacer las cosas bien y mejor, ¿verdad? Pues nada, nos despedimos de Con Corazón de Discípulo con todo el cariño. Muchas gracias. Gracias, un honor para mí estar acá. Muchas gracias, Verónica, por habernos acompañado. Que muchas personas sigan hablando de Jesús en medio de las universidades y en medio de esos sitios donde a veces Jesús es el gran desconocido. Así que nada, un abrazo para todos. Hasta Chao, luego. chao. Oración por la conmemoración de los fieles difuntos. Dios de misericordia y amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos y hermanas que has llamado de esta vida a tu presencia. En esta vida les mostraste tu gran amor, y ahora que ya están libres de toda preocupación, concédeles pasar con seguridad las puertas de la muerte, gozar de la luz y de la paz eterna. Habiendo terminado su vida terrena, recíbelos en el paraíso, en donde ya no habrá tristezas ni dolor, sino únicamente felicidad y alegría con Jesús tu Hijo, y con el Espíritu Santo para siempre. Amén. 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos. Televisión Arquidiocesana. Viviendo la sinodalidad.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos. Televisión Arquidiocesana. Viviendo la sinodalidad. A continuación, inversión y desarrollo. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, lombricompost en Guatemala. Y para ello nos acompaña Byron Leal, que es de Lombrigreen. Bienvenido, Byron. Muy buenos días, mucho gusto. Antes que nada, pues gracias a Dios por el espacio y gracias a ustedes ahí por la oportunidad. Y Gracias, Byron. Lo felicito también por usted estar buscando esos espacios para poder tener esa exposición a nivel nacional, en donde ha podido llegar a diferentes lugares, estando activo, buscando organizaciones que lo puedan ayudar a seguir fortaleciendo su modelo de negocios y esa exposición también. Ahora, Byron, el tema de agricultura. La lombricompost juega un papel muy importante, por lo tanto vamos a hablar de primero la agricultura, cómo está la situación actual en Guatemala. Como usted sabe, en Guatemala nos dedicamos mucho a la agricultura, dependemos mucho de ello, generamos mucho empleo a través de ello y también nos apoya a la seguridad alimentaria, así que es importante saber cómo está esa situación actual. sí, muy interesante pregunta y creo que nadie mejor que tal vez incluso un ministro de Agricultura para responder esa importantísima pregunta, pero igual voy a hacerlo medianamente posible para responder lo más correcto, ¿verdad? Apegado a ese tema tan importante del país. En realidad, pues de nuestra agricultura no podemos separarnos porque de ella dependemos completamente, ¿verdad? O sea, sin agricultura no hay alimentos y tradicionalmente es lo que han llevado a cabo nuestras personas